Capítulo 131. Peligro de incendio. Por curiosidad, Ed inspeccionó tanto a Muramasa como a Ame no Murakumo. Para su decepción, solo Shusui logró actualizarse a un arma de grado mítico. Ed ahora estaba pensando en mejorar sus dos katana, así como las armas de Gobuta, Goburou y Garu. Los hizo armas de grado épico para familiarizarlos con el uso de armas. Han pasado un par de meses desde que comenzaron a usarlos. Ahora que son monstruos legendarios, merecen armas de grado legendario. Ed y los demás continuaron descubriendo más y más sobre el suelo. De hecho, lograron ver a muchos humanos cazando alrededor. Algunos de ellos eran enemigos, mientras que la mayoría de los demás estaban representados por puntos azules, lo que los hacía neutrales. Ed estaba un poco molesto por esto. La mayoría de los monstruos que eligió matar terminarían siendo cazados por otros. A veces ni siquiera llegaba a alcanzar a los monstruos antes de notar que su número disminuía. Raikou, métete en mi sombra. Los recordaré por ahora mientras busco un lugar vacío para cazar. Habiendo tenido suficiente, Ed se estaba alejando de donde estaba. Supuso que habría más personas en el área de la aldea, por lo que cuanto más lejos vaya, menos posibilidades tendrá de encontrarse con ellos. Ed flotó en el cielo después de arreglar todo y comenzó a volar. No se molestó en activar su signo cero, ya que este lugar definitivamente tendría personas del establecimiento celestial. Siendo uno de ellos, no sería sorprendente que pudiera volar. Ed volaba a una velocidad mucho más rápida que el sonido. Su ki le proporcionó la protección necesaria contra el aire, así como el calor que normalmente se acumularía al volar a tal velocidad. Cada vez que cambiaba un poco su velocidad, se generaba un boom sónico y un sonido de trueno llenaba el área. Ed no se molestó en usar la habilidad de amortiguar el sonido de los pasos de sombra espectral. Estaría muy lejos cuando alguien intentara investigar la causa del sonido. Voló durante más de 1 hora y media, a una distancia de casi 1600 kilómetros. Incluso después de volar a tal distancia, no pudo ver el final del piso. Todos los pisos de antes eran grandes. Fue una simple suerte que Ed encontrara fácilmente al monstruo jefe. Pero este piso estaba en un nivel diferente. La gente del pueblo debe conocer la ubicación del jefe. Supongo que, después de todo, tendré que visitarlo. Pensó Ed mientras miraba su mapa. Sin un solo punto azul en el mapa, Ed se sintió aliviado. Al menos no había humanos cerca. Si un enemigo humano intentaba detenerlo, simplemente lo acabaría. Ed ahora estaba frente al comienzo de lo que parecía ser un bosque. Las llanuras y colinas ocupaban la mayor parte del suelo, pero ahora incluso un bosque se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Los árboles alcanzaban más de decenas de metros, pero la luz logró llegar perfectamente debajo de ellos. Incluso las hojas de estos árboles no lograron detenerlo. Ed quedó impresionado por la calidad de la madera de estos árboles. Ed recordó a los árboles secuoya gigante en la tierra. Aunque estos árboles no eran tan grandes, no se quedaban atrás. Su madera incluso parecía ser de mejor calidad. Sería un desperdicio no tomar uno. Ed pudo pensar en un par de formas de usar la madera de tales árboles. Entonces, cortó un par de ellos. Los árboles gigantes casi se le caen encima. Pero, Ed simplemente los almacenaría en su inventario antes de que lograran ganar impulso. Ed no quería matar los árboles, así que los cortó muy por encima de las raíces. Sin embargo, no era un experto. Por lo tanto, solo podía esperar lo mejor. Después de terminar, Ed se dirigió hacia lo que parecía ser el centro del bosque. Caminó durante más de 2 horas siguiendo una manada de monstruos. A medida que se acercaba, podía escuchar el sonido del agua corriendo. Aparentemente, fluía un río. Ed nunca tuvo el problema del agua. Se había preparado lo suficiente antes de entrar en la torre y podía crearla con su magia. Incluso su dimensión tenía la capacidad de proporcionarles agua. Por estas razones, Ed simplemente ignoró el río y siguió su rastreo. Ed finalmente se puso serio y rápidamente maniobró alrededor de los árboles. En un instante, y en menos de un latido, alcanzó a los monstruos. Los monstruos parecían jabalíes, aparte de su tamaño más grande. También tenían colmillos mucho más grandes. Cada vez que respiraban, salía vapor de sus narices. Tenían 3 líneas de pelaje rojo en la espalda, mientras que el resto de su cuerpo estaba cubierto de pelaje negro. Más de 20 de ellos se estaban moviendo en un grupo. Ed convocó a sus compañeros y consiguió que Raikou saliera de su sombra. Al darse cuenta de los recién llegados, los jabalíes se dieron la vuelta y se pusieron tensos. La presión abrumadora liberada por el grupo de monstruos, así como por Ed, los puso a todos tensos.
Sin embargo, en un mundo de matar o morir, no tenían más remedio que tomar represalias. Todos cargaron contra el grupo de Ed de una manera increíblemente rápida. Un fuego se liberó de los 3 parches de piel roja en sus espaldas. Ed sintió que se parecía a una fusión entre el Pokémon Tepig y Kindakill. En un tamaño mucho mayor. Su tamaño junto con las llamas los hacía parecer una flecha en llamas, lista para atravesar a los enemigos. ¿Cómo sobrevivió este bosque si estos monstruos lucharon de esta manera todo el tiempo? Ed vio que mientras los jabalíes se acercaban a ellos, encendían el suelo y los árboles en su camino en llamas. Tal peligro de incendio en el bosque hizo que Ed cuestionara su capacidad de supervivencia. Los jabalíes eran todos del nivel 2 del establecimiento celestial. Esto solo significaba que su resistencia estaba en un nivel mucho más alto. Su ki también sería abundante. Sin embargo, el grupo de 20 ni siquiera duró más de 10 segundos. Las flechas en llamas golpearon una pared en lugar de un humano. Un muro llamado Ed y sus compañeros. Capítulo 132. Entrenando a los jóvenes. Ed pasó casi 4 días antes de atravesar el bosque. Había cazado muchos monstruos, pero no estaba satisfecho. Ninguno de ellos le dio un desafío. Esto significaba que los puntos de experiencia tampoco eran satisfactorios. Al otro lado del bosque había un páramo. Parecía similar a una tierra que se secó, con sol o algunas plantas que podrían sobrevivir en tales condiciones. Se formó una línea entre el bosque y el páramo. La línea parecía como si fuera el marcador que dividía la vida y la muerte. Un bosque verde lleno de colores que representaban la vida. Y el páramo que carecía de colores. Esperemos que los monstruos aquí sean mejores. Ed pensó mientras avanzaba. En un par de minutos, Ed notó que algunos puntos rojos se movían hacia él. Más de 10 de ellos se movían a gran velocidad. No puedo ver nada. Ed entrecerró los ojos y miró a su alrededor con la esperanza de ver a estos enemigos. Los enemigos estaban muy lejos, pero Ed aún trataba de vislumbrarlos. Sin ver nada que venía desde la distancia, Ed esperó. En un par de segundos, sus agudos sentidos sintieron que algo se acercaba y miró hacia arriba. Los cóndores de gran tamaño descendían a gran velocidad. Sus alas se extendían por más de 10 metros, mientras que su longitud era de más de 4 metros. Ed los escaneó para asegurarse de que fueran cóndores. Su tamaño y estructura voluminosa los hacían parecer avestruces. Los cóndores eran una especie llamada Thunderbirds. Cada uno de ellos alcanzaría el nivel 5 del establecimiento celestial en plena madurez. Muchos de ellos simplemente permanecen en ese nivel, mientras que otros logran fortalecerse. Los que apuntan a Ed tienen un cultivo más bajo, lo que significa que estaban entrenando. Muchos monstruos enviarían a sus pequeños a cazar oponentes más débiles. Esto fue para familiarizarlos con la caza y también para elegir al más fuerte entre ellos. Si los mato a todos, probablemente los adultos me cazarán. Perfecto, una sonrisa apareció en la boca de Ed mientras se preparaba para interceptarlos. Añadiendo a Ed, su grupo tenía 7 miembros en total. Podrían luchar fácilmente contra un pequeño grupo de pájaros. Los cóndores usaron muchas tácticas. Algunos de ellos intentaron desgastar al oponente. Otros usaron su trueno para inhabilitarlos. Ed y los demás no perdieron mucho tiempo con ellos. La mayoría de los cóndores eran monstruos de nivel 2 del establecimiento celestial. Y su calificación definitivamente no era legendaria. La diferencia de dificultad entre ellos y los jefes de piso era algo de lo que reírse. El hecho de que algunos de ellos intentaran electrocutar a Raikor y Sieg en realidad hizo reír a Ed. A pesar de que sus nombres tenían trueno en ellos, no podían compararse con Raikor y Sieg. Ambos usaron magia de rayo simple, convirtiendo a los cóndores en pollos fritos. Ed realmente notó que Suika ató a uno de los cóndores y le cortó la vida. Sin embargo, eligió borrar esa parte de su memoria. Suika estaba en su forma humana, una niña, y le rompió el cuello a un monstruo tan grande mientras se reía. Casi todos los que notaron eso tuvieron un escalofrío. Ed almacenó los cuerpos de los pájaros que cazaba. No planeaba comerlos, ya que sabía que los cóndores normalmente se alimentan de cadáveres. Se les conocía como los carroñeros de la naturaleza. Planeaba intercambiarlos cuando visitara el pueblo en caso de que fuera posible. Una vez más, mientras viajaba por el páramo que parecía un desierto de sabana, Ed notó un grupo de puntos rojos que venían hacia él. Aunque Ed pensó que el páramo se parecía a una sabana, era de allí. El desierto de sabana todavía tenía algunos parches de césped y vegetación.
Este páramo estaba desprovisto de tales cosas, ya que incluso se podía ver el suelo agrietado. Ed no necesitaba entrecerrar los ojos esta vez. Vio un grupo de grandes felinos corriendo hacia él. Una manada de leones se interesó en el grupo de Ed y se acercó a ellos. Esta vez, tanto los leones machos como las hembras iban a cazar. Cada uno de ellos tenía un pelaje dorado. Incluso las melenas de los otros leones eran de ese color, excepto uno de ellos. Ese tenía una melena roja carmesí, lo que lo hacía parecer distinguido. Supongo que ese es el alfa del orgullo. Ed pensó para sí mismo. Tan pronto como se acercaron lo suficiente, Ed y sus compañeros tomaron represalias. «Humano, ¿te atreves a desafiarnos?». El león de color carmesí le habló a Ed. Tenía un nivel de cultivo de establecimiento celestial 5. Igual que Men. Sin embargo, su rareza era solo épica. «¿Intentas cazarnos y no podemos defendernos?». Ed divirtió al león respondiendo. «Debería ser un honor para ti ser perseguido por nosotros». Al igual que el nombre de su grupo, el león estaba lleno de orgullo. «No necesito el honor», le respondió Ed como si fuera obvio. El grupo de leones tenía más de 40 miembros, superando ampliamente al grupo de Ed. Sin embargo, no pudieron abrumarlos. Gobuta, en particular, estaba haciendo un trabajo excelente. Cada vez que movía su espada, los tatuajes negros en sus brazos brillarían, dándole lo que parecía un impulso de poder. Cada miembro de los leones no pudo manejar sus golpes, ya que muchos de ellos se dividieron por la mitad con un solo golpe. A mitad de la batalla, más enemigos se unieron a la lucha. Era otro grupo de cóndores. Estos eran los mismos que los de antes, simplemente jóvenes que intentaban aprender a cazar. Ed supuso que los adultos no aparecerían hasta que lo dejaran exhausto. Ahora tuvo lugar una batalla a 3 bandas. Ed pudo ver que algunos cóndores estaban matando o siendo asesinados, lo que lo enfureció. A sus ojos, todos los monstruos presentes eran preciosos puntos de experiencia que le pertenecían. «Todos, mátenlos a todos rápidamente». Ed dio las órdenes a sus compañeros que se pusieron serios después de escucharlo. Todos hicieron lo que podían hacer mejor, matar. Sieg, que podía volar, persiguió implacablemente a los cóndores y los mató a sangre fría. Los que estaban en el suelo se ocuparon de los leones restantes, mientras Ed luchaba contra el líder. Al ver que su orgullo estaba siendo asesinado, el alfa se enojó y el fuego rodeó su cuerpo. Ed usó su magia de agua para conjurar agua y la mantuvo enfocada en él. La magia de agua de Ed todavía estaba en un nivel bajo, por lo que no podía dañar al león, pero ese no era su plan. Su objetivo era confundir al león, ya que el vapor de agua se espesó a su alrededor, bloqueándole la vista. Después de un segundo de vacilación del alfa, Ed apareció encima de él y blandió su espada. La cabeza del alfa rodó hacia abajo. «Vámonos». Una vez más, después de almacenar los cuerpos, Ed se aventuró a adentrarse en el páramo. Capítulo 133. Debería ser su honor. El sol se puso y Ed creó una dimensión de bolsillo. No queda mucho tiempo hasta que el sistema vuelva. Ed se estaba emocionando pensando en qué tipo de actualizaciones diferentes obtendría. Ed preparó uno de los jabalíes que cazaba en el bosque. Los jabalíes no eran tan diferentes en anatomía en comparación con el cerdo que Ed conocía, así que decidió probar la barbacoa. Nunca antes había hecho algo similar a la barbacoa. Así, decidió trabajar de memoria y recrear los mejores platos que conocía. Cosas como costillas y panceta de cerdo estofada, entre otras cosas. También hizo todo lo posible para crear una salsa barbacoa dulce con tomates y hierbas. Los platos resultaron ser muy populares entre sus compañeros, por lo que decidió apuntarlos. Como de costumbre, Ed y los demás entrenaron. Todos los días, Ed probaba cuánto tiempo podía mantener la dimensión. Ahora estaba a las 20 horas dentro de la dimensión sin signos de que se rompiera. Esto significaba que Ed podía mantenerlo durante 10 horas afuera. Esto le dio más tiempo para entrenar o relajarse en comparación con antes. Después de haber dormido bien, Ed dejó la dimensión y comenzó su búsqueda de los Thunderbirds adultos. Sería una tontería seguir esperando a que atacaran cada vez. Ed ha descubierto o menos la ubicación de su nido. Gracias a su mapa, pudo ver un área que parecía un cañón cerca de él. Había leído sobre cóndores que vivían en esas zonas de la Tierra. Y sin montañas cercanas, esta era la mejor posibilidad. No, era la única posibilidad. En el camino, Ed mató a 2 oleadas de cóndores jóvenes. Ahora sentía curiosidad por el comportamiento de estos Thunderbirds. Enviaban a más y más jóvenes a morir en sus manos. O tienen un exceso de hijos, o simplemente no les importa, pensó Ed. En media hora llegaron al cañón.
Ed no pudo ver el final, ya que era muy profundo. Era mejor llamarlo abismo en lugar de cañón. Confirmando las cosas en su mapa, Ed se dirigió hacia el grupo más grande de puntos rojos que podía ver. Cuanto más se acercaba, más cóndores veía. Algunos de ellos circulaban en el cielo por encima de él, pero nunca se acercaron a él ni a sus compañeros. Quizás solo ataquen si se les ordena hacerlo. Ed pensó mientras estudiaba su comportamiento. Después de un rato, uno se acercó desde lejos y descendió en picado. Ed estaba listo para matarlo, pero no sintió ninguna intención asesina, así que se detuvo. Como pensaba, el cóndor que vino no hizo nada. En cambio, se paró frente a Ed y le indicó que lo siguiera. Ed no dudó en absoluto y lo siguió. El cóndor voló por el cañón y entró en la cueva. Ed recordó a todos menos a Sieg. Raikou entró en su sombra, mientras Ed y Sieg volaban hacia abajo. Dentro del cañón había un cóndor mucho más grande. El mayor Ed encontrado hasta ahora. Lo examinó y descubrió que su cultivo era el nivel 5 del establecimiento celestial. Exactamente como debería ser un adulto. ¿Tú eres el que ha estado matando a nuestros jóvenes? El cóndor le habló a Ed con un tono severo. No se movió ni un centímetro mientras hablaba, e incluso sus ojos estaban cerrados. ¿Está sentado? ¿En pie? Ed no sabía qué pensar de la posición del cóndor. No podía ver sus pies, pero se sentía como si estuviera haciendo algunos ejercicios de pies, haciéndolo parecer como si estuviera sentado en el aire. Si te refieres a los que enviaste tras de mí, entonces sí. Ed también cerró los ojos, cruzó las manos y le respondió. ¿Cómo te atreves a matarlos? Debería ser tu honor ser cazado por nuestros jóvenes. Al igual que los leones, el líder del cóndor dio un razonamiento absurdo. ¿Qué pasa con estos pisos? En algunos de ellos, los monstruos intentan escupirme. Aquí me dicen que sería un honor para mí morir. Ed estaba encontrando este piso ridículo. Aún así, no abrió los ojos y dijo, bueno, no necesito tal honor. Ed sintió que los ojos del líder se abrieron cuando se puso de pie. Ed también abrió los ojos y lo miró directamente. Entonces, solo puedes morir para lograr tu honor innecesario. No le dio tiempo a Ed para pensar y soltó un rayo dentro de la cueva. Ed y Sieg se teletransportaron al exterior fácilmente y volaron al suelo. Ed llamó a sus compañeros y todos empezaron a pelear. Los cóndores comenzaron a atacarlos después de notar la declaración de guerra hecha por su líder. Muy pronto, incluso el líder salió de la cueva y se unió a ellos. Morir. El líder se cargó con un rayo y golpeó a Ed y a los demás. Ed se teletransportó frente al ataque e hizo algo. El rayo desapareció frente a Ed y apareció sobre el líder del cóndor. ¿Crees que mi propio ataque me hará daño? Dijo con orgullo. Ya veo, sin perder la calma, Ed cambió el objetivo del ataque. Apuntó a un par de cóndores y, debido a la diferencia de cultivo, resultaron gravemente heridos. El cóndor abrió la boca con incredulidad. ¿Cómo te atreves? Gritó con ira. ¿Qué quieres decir? Ese es tu propio ataque, ya sabes. Ed dijo lo obvio. Continuó la batalla entre los 7 miembros del equipo de Ed y los cientos de cóndores. Como era de esperar, incluso Ed no podría derrotar a una cantidad tan grande de monstruos sin ser herido. Sin embargo, gracias a sus pociones pudo soportar el daño. Por supuesto, su propia sanadora, Suika, hizo un trabajo increíble curando a los heridos mientras usaba habilidades de control de multitudes para meterse con los cóndores. Cuando la batalla estaba llegando al clímax, Raikou usó su magia de las sombras a gran escala. Muchas manos salieron del gigantesco círculo de oscuridad. Cualquier cóndor que fuera capturado sería arrastrado adentro y en un par de segundos sería arrojado sin vida. ¿Qué es esa cosa? Parecía que el líder del cóndor nunca vio nada similar a la habilidad de Raikou. No necesitas saber. Ed equipó su espada de 3 y apuntó al líder del cóndor. Gyuki. Yuzume, garras valientes demonio toro. Las espadas golpearon al cóndor con gran impacto, enviándolo en espiral hacia abajo a gran velocidad. El cóndor no fue asesinado y Ed lo sabía muy bien. Así que tan pronto como intentó volar de nuevo, Ed le envió un tajo volador. Canon de 108 libras. El ataque, que ahora era mucho más fuerte gracias a la mejora de Shusuya y el encendido de Ed, dejó un agujero circular que no era menos profundo que el cañón. Ah, perdimos un cuerpo precioso. Ed miró con desesperación cuando un cadáver de nivel 5 del establecimiento celestial se perdió debido a su ataque. Suspirando, miró a sus compañeros y habló. Regresemos y busquemos el pueblo. Capítulo 134. Idiotas. Ed no se teletransportó de regreso al área donde conoció a Joan.
No era un idiota, así que se aseguró de dejar un par de piezas de madera marcadas que usa para teletransportarse. Pero, en lugar de teletransportarse al más lejano, dejó más en el camino y se teletransportó a ellos uno por uno. La razón por la que viajó de esta manera fue para realizar algunas cacerías durante el camino de regreso. La primera área de teletransportación todavía estaba dentro del páramo. Allí, Ed y los demás lucharon contra una horda de langostas. Las langostas tenían un bajo cultivo, pero su número compensa su debilidad. Ed y los demás necesitaban usar muchos ataques que involucraban un área grande para disminuir su número. Sin embargo, al hacerlo, usaron rápidamente su ki. Para cuando mataron al último Locust, Ed logró subir de nivel. También revisó su inventario y se alegró de ver que ahora tenía 12 boletos de gacha. Instintivamente se acercó para abrir la interfaz de gacha solo para recordar que el sistema aún no ha regresado. Bueno, no puedo evitarlo. Ed suspiró y se teletransportó a la siguiente ubicación, que estaba dentro del bosque. Lamentablemente, a diferencia del primero, Ed no se encontró con ningún monstruo que valiera la pena matar. Esperó un rato hasta la puesta de sol, por lo que abrió su dimensión de bolsillo. Después de entrenar durante casi 10 horas, Ed y el otro realizaron el mismo ritual de siempre. Esta vez se teletransportaron fuera del bosque. La tercera ubicación estaba cerca de la entrada. Podían volver a ver una extensa zona de llanuras. Comenzaron a confiar en su vista para localizar monstruos. Por supuesto, Ed todavía confiaba en su mapa. En poco tiempo, se encontraron, o más bien acecharon, a un grupo de bisontes. Carne de vaca, Ed solo pudo pensar en esto cuando los vio. El bisón no se veía diferente a los de la tierra. Incluso el tamaño era casi idéntico. Sin embargo, estos eran definitivamente más amenazantes. Su cultivo fue el nivel 1 del establecimiento celestial. Obviamente, Ed no los dejó irse. Los bisontes estaban aterrorizados por las auras de Raiko y Sieg. Ahora incluso tenía un cultivo más alto que el bisón. Rápidamente, acabaron con el bisón. Ed se aseguró de que sus compañeros supieran que no debían dañar demasiado los cuerpos. Este era el caso de todos los monstruos que planeaba cocinar. Después de almacenar los cuerpos, Ed se teletransportó a la siguiente área marcada. Este era el último punto de control y no buscaba monstruos para matar. En cambio, buscó la dirección del villaje. Ed recordó a sus monstruos, mientras Raikou se sumergió en su sombra. Ed estaba haciendo una misión de reconocimiento mientras volaba. Vio a un par de humanos que estaban cazando, pero no se molestó en preguntarles. Iba a encontrar el villaje a su propio ritmo. Además, estaban marcados en rojo. Ed no estaba volando a su máxima velocidad, para no llamar la atención. Sin embargo, incluso de esta manera logró llegar rápidamente a la villa. A Ed no le sorprendió haber podido encontrar tan rápido. Sabía la dirección general gracias a Joan y adivinó fácilmente el resto. De villaje traicionó su nombre. En cambio, parecía una ciudad. Un muro circular de 5 metros lo rodeaba todo, mientras que las casas en el interior eran incluso más altas que el muro. Si uno viera fotografías de él, no pensaría en él como un lugar dentro de la torre. Las casas parecían construidas correctamente en lugar de apresuradamente. Los cimientos parecían estables a pesar de que parecían casas de mediana edad. Todas las casas tenían una parte superior puntiaguda que parecía un ático con una ventana. Ed voló hacia abajo y se acercó a la puerta. Solo una persona estaba allí, y al ver que Ed comenzó a hablarle. No me parece familiar. Necesita una tarifa de entrada de 20 monedas de oro. El hombre intentó estafar a Ed. Ed sabía que este lugar no usaba monedas de oro como sistema monetario. En el mundo exterior, solo se utilizó oro. Las monedas de oro eran las mismas en todos los países y valían la cantidad exacta. No existían monedas de plata ni de cobre, ya que se utilizaban en otros campos de trabajo. Por esta razón, 20 monedas de oro no era una gran suma, pero no cambiaba el hecho de que el hombre era un estafador. Si quieres estafar a alguien, prueba en otro lugar. Ed le dio un golpe en el hombro al hombre y lo hizo caer. El hombre no era de ninguna manera débil. Él era un establecimiento celestial nivel 2, al igual que Ed. Sin embargo, la diferencia era obvia. No deberías haber hecho eso. Un par de matones salieron de su escondite. Al menos, pensaron que estaban ocultos. Ed podía detectar a esas personas sin necesidad de consultar su mapa. Deja todo lo que tienes. Uno de ellos habló con calma. Eran diferentes de los bandidos al azar del exterior. Estos eran fuertes y tranquilos. Ed dejó escapar un suspiro y comenzó a hablar. Déjame adivinar.
Pides una tarifa de entrada para saber si el que entra a la ciudad es un idiota o no. Si lo son, será fácil robarles después. Si no, darás una razón para robarles directamente. Le doy a este plan una calificación 1 de 5 estrellas. Trabaja mejor en tu creatividad. Las palabras de Ed lograron despertar la ira dentro de ellos. Dio en el clavo y los insultó. Supongo que estás buscando morir. Sacaron sus armas y se abalanzaron sobre él. Desafortunadamente, no llegaron muy lejos. Ed ni siquiera necesitaba hacer nada, así que se quedó quieto. En cambio, Raikou en su sombra liberó 5 hebras de sombra que penetraron en sus cráneos. Cayeron muertos en un instante sin darse cuenta de lo que los golpeó. «Idiotas», dijo Ed cuando pasó junto a ellos. Como se esperaba. Revisó el mapa y notó que el 99% de las personas eran puntos rojos. Y me preguntaba por qué no me atacaron hasta este piso. Esta ciudad era lo mismo que el gobierno central, un frente que dejaba pasar el crimen. Irónico. Ed miró un trozo de madera que decía, «Bienvenido a la ciudad de los sueños». Caminó dentro de la ciudad y comenzó a buscar a alguien que supiera dónde estaba el jefe de piso. Capítulo 135. Olvidar el círculo de teletransportación. A diferencia de lo que la mayoría de la gente esperaría, muchas personas estaban presentes en este pueblo. Incluso parecía que algunas personas eran residentes permanentes. Cosas como tiendas, restaurantes y posadas inundaron el área central del villaje. Otras áreas eran residencias vivas u oficinas de cambio. La forma en que funcionaban las cosas aquí era similar al gremio de algunas novelas. Puedes intercambiar cuerpos de monstruos para ganar puntos. Con los puntos, puedes comprar lo que quieras. Ed incluso notó un mercado de esclavos mientras paseaba. Aquellos lo suficientemente desafortunados como para ser vendidos como esclavos sufrirían por el resto de sus vidas. O al menos hasta que su dueño tuviera suficiente de ellos. Ed se dirigió a una de las oficinas de cambio y entró. Era la misma que la oficina donde le dieron la autorización para ingresar a la torre. Así que este lugar también es administrado por el gobierno central, pensó Ed mientras entraba. Eres una cara nueva. Puedes tener la tarjeta después de intercambiar algunos cadáveres. Uno de los trabajadores le habló y dijo una habitación. Indicando que la habitación es donde puede intercambiar los cadáveres. En silencio, Ed entró en una de las habitaciones sin hacer preguntas. No sabía de qué carta estaba hablando el hombre, pero actuó como si lo supiera todo. Dentro de la habitación, una dama que vestía el uniforme del gobierno central le sonrió a Ed. Ella era hermosa con una sonrisa encantadora, pero a Ed no le importaba eso. Sin decirle una sola palabra, retiró decenas y decenas de cuerpos. Era una mezcla de leones, thunderbirds y otros monstruos que no necesitan. Ed no sacó todos los cuerpos, solo los débiles. Conservó los cuerpos excepcionales para poder venderlos en el mundo exterior. Después de que terminó, la recepcionista mantuvo su sonrisa y comenzó a revisar los cuerpos. Su total asciende a 340.000 puntos. Luego salió con él para emitirle una tarjeta. Ed finalmente miró cómo se veía la tarjeta. Era lo mismo que una tarjeta de identificación, pero solo en plata. Cosas como el nombre y los puntos no se completaron. Por favor, llénelo con ki. Ella le dijo qué hacer a continuación. Ed hizo lo que le dijo y la tarjeta brilló. Su foto y su nombre estaban inscritos en la tarjeta. A Ed le sorprendió la tecnología si pudiera llamarse así. A continuación, la recepcionista le pidió que le entregara la tarjeta y la llenó de ki. Los puntos ahora también se completaron. Puede regresar con la persona de allí para el pago. Le dijo la recepcionista mientras regresaba a la habitación. Tienes que pagar 10.000 puntos. El hombre escuchó a la mujer hablando con él y le pidió una gran cantidad de puntos. Ed tenía muchos puntos, pero eso no significaba que simplemente lo aceptaría. Lanzó una mirada mortal al hombre y liberó su intención asesina. En un instante, el hombre supo que no debería meterse con Ed. Solo estuvo en el Art Establishment. Además, lo llevaron a esta torre para trabajar. Ganó dinero extra engañando a personas que no eran tan inteligentes como Ed. Lo siento, son solo 1000 puntos. El hombre no intentó nada gracioso y le dijo a Ed la cantidad real. Ed también se dio cuenta de que esta vez no estaba mintiendo. El hombre sacó una máquina y le pasó la tarjeta. Los puntos totales de Ed disminuyeron a 339.000. Es como una tarjeta de crédito. Ed miró la tarjeta plateada mientras salía. Ed paseó por el villaje y comprobó lo que tenían para ofrecer. No ha hecho nada como esto desde que dejó la academia. Muchos recuerdos inundaron su mente. Algunas buenas y otras tristes. Las tiendas eran muy singulares.
Vendían piezas de monstruos, joyas, armas, armaduras, píldoras, etc. Algunas personas incluso vendieron los monstruos que cazaban en lugar de intercambiarlos. Tú. Mientras caminaba, Ed escuchó que alguien lo llamaba de una manera familiar. Se dio la vuelta con vacilación y descubrió que Joan lo estaba saludando. ¿Hace lo mismo siempre? Ed pensó para sí mismo. Me alegra que pudieras venir al villaje. Joan le sonrió a Ed. Esta vez no estaba solo. 2 hombres y 2 mujeres estaban detrás de él mientras hablaba con Ed. Por supuesto, Ed no perdió el tiempo y revisó su mapa. Los 4 fueron neutrales con Ed. Esto hizo que Ed pensara por qué solo Joan era un punto rojo mientras él parecía amigable. ¿Por qué? ¿Estabas esperando que me pasara algo? Ed dijo en broma. Bueno, tu cultivo se considera bajo para alguien que desafía a Sol o a la torre. Joan pareció olvidar a Raikou, que estaba junto a Ed cuando se conocieron. Y aparentemente, se olvidó de los demás, o simplemente no los vio. Bueno, lamento decepcionarte, pero no pasó nada, dijo Ed con calma. No estoy decepcionado. Más como esto confirma mi sospecha. Por lo general no me molesto con la gente, pero algo en ti me atrajo a hablar contigo. Supongo que fue tu fuerza. Joan dijo palabras que enviaron alarmas a la mente de Ed. Incluso retrocedió 2 pasos. ¿Qué pasa? Joan le preguntó confundido. No, nada. No me hagas caso. Por cierto, nunca llegué a escuchar tu nombre. Una vez más soy Joan. Joan extendió su mano hacia Ed. Edward, dijo Ed mientras estrechaba la mano de Joan. Pensó en darle un nombre falso, pero no valió la pena. Mataría a cualquiera que intentara hacerle daño. Además, conocía su rostro, así que no importaba mucho. Pronto estaré desafiando al jefe de piso. Supongo que no sabes dónde está. Puedes venir conmigo si quieres. Joan le ofreció a Ed su ayuda. Ed no aceptó, por supuesto. Él lo rechazó cortésmente, pero pidió descaradamente la información sobre el jefe de piso. Por supuesto, no qué tipo de monstruo, sino simplemente dónde encontrarlo. En el otro lado de la villa, hay 2 círculos de teletransportación. Uno te llevará al jefe de piso, mientras que el otro te llevará directamente al siguiente piso. A Ed le recordó que existía otra forma de dejar el piso. Se había olvidado por completo de los círculos de teletransportación avanzados que existían. Ya veo. Gracias por la información. Ed le dio las gracias a Joan y ambos se encaminaron hacia su propia dirección. Oh, por cierto. Olvidé decírtelo, pero no confíes en nadie en este pueblo. Oh, ya sé eso, le dijo Ed y ambos finalmente desaparecieron de la vista del otro.